Los que ya llevan tiempo viéndonos saben que antes de que salga en otros medios, nosotros por lo general siempre se los decimos primero. Tremendo programazo les traemos el día de hoy porque en este video vamos a platicar de la pelea entre el Gallo Estrada contra Junto Nakatani para diciembre. El día de ayer, el Turkis, el jefe, salió en un podcast de The Ring Magazine y dijo que el megaproyecto que tiene para este 2025 sí o sí a fuerza a la de ya es enfrentar lo mejor de México contra lo mejor de Japón en un 5 contra 5. México contra Japón en Arabia Saudita y las negociaciones según el Turkis van muy avanzadas. El Turkis quiere hacer la pelea en Arabia para que los tiros sean parejos y no haya favoritismos para nadie, ni para los japoneses ni para los mexicanos. La cartelera que está programando el Turkis promete ser la mejor de este 2025 porque iría de estelar Naoya Inoue contra Alan David Picasso, y estoy seguro que para los fans de Picasso esta es una excelente noticia. Y como pelea coestelar sería Juan Francisco el Gallo Estrada contra Junto Nakatani. Estos no son chismes, es cosa muy seria. Ayer el tío Turkis en el podcast lo dijo y de esto vamos a platicar en este videoprograma. Vamos a analizar los tiros y les voy a dar a conocer la potencial cartelera para diciembre de este año que es una maravilla. Se tiene fe el Gallo Estrada, cree poder ganarle a Nakatani y saben que yo también le tengo fe al Gallo Estrada. Voy con el Gallo Estrada y antes de empezar de lleno con la información de este video, quiero pedirte que me regales un like ahora mismo para fortalecer la transmisión de este videoprograma. Y si ya tienes tiempo viéndonos y aún no te has suscrito, ¿qué pasó, hombre? Suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque suscribirse es gratis y de esta manera apoyas a nuestro canal. Pues les cuento, el día de ayer el tío Turkis participó en un podcast muy interesante y abordó temas de mucho interés. Platicó también de la pelea de Canelo contra Crawford, pero también dijo algo que los fans nos llamó mucho la atención. El tío Turkis el día de ayer dijo que su sueño es hacer un México contra Japón en diciembre y ya hasta tiene fecha y sede. 27 de diciembre en Arabia Saudita, México contra Japón 5 contra 5. El Turkis quiere hacer un Mortal Kombat, los mejores peleadores de México enfrentándose a la crema innata de Japón, 5 contra 5. Y por supuesto le preguntaron al Turkis quiénes serían los peleadores que participarían en este mega evento, a lo que el Turkis respondió concretamente que la pelea principal quiere a David Picasso contra Naoya Inoue y de coestelar quiere al Gallo Estrada contra Junto Nakatani. El Turkis quiere también que pelee el Chapulín Salas contra Koki Inoue, quiere a Sugar Núñez contra Hayato Tsutsumi y a Wilibaldo García contra Kazuto Ioka. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan de esta supercartelera México contra Japón? Yo creo que está increíble, solamente que no estoy de acuerdo en la pelea de Bam Rodríguez contra Kenshiro Teraji. Porque si es México contra Japón, al que sí le corresponde pelear por ley contra el campeón mundial Kenshiro Teraji de los pesos mosca es al Chihuas Rodríguez, no a Jesse Bam Rodríguez. En esta pelea yo en lo particular como fan no estoy de acuerdo. Creo que aquí debe de ir el Chihuas contra Teraji y más después de la suprema actuación que acaba de tener en Birmingham, Inglaterra contra el medallista de oro Galal Yafai. Es una gran pelea Jesse Bam Rodríguez contra Kenshiro Teraji, no lo niego, pero no estoy de acuerdo. Le toca al Chihuas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la pelea entre Inoue contra Picasso? Yo en lo personal creo que será una masacre y que gana Inoue por nocaut, pero pues ahí está. De la pelea entre el Gallo Estrada contra Junto Nakatani le voy al Gallo Estrada. Le voy al Gallo porque es mi favorito sentimental. Creo que Nakatani, sí, es verdad, está en mejor momento, es más joven, es más rápido, físicamente es superior, está más alto, tiene más alcance, pero el Gallo es el Gallo y voy con el Gallo porque es mi favorito sentimental, aunque pierda. ¿Qué le hace?
Aparte, el Chiguas Rodríguez le ganó a Yafai con 35 años. El Chiguas Rodríguez hace poco le ganó al Padre Tiempo. Y nadie le gana al Padre Tiempo, pero el Chiguas Rodríguez le ha ganado al Padre Tiempo. Le ha ganado a Cronos. Con 35 años el Chiguas derrotó al Padre Tiempo y derrotó a alguien más joven. No veo por qué no el Gallo Estrada también pueda derrotar al Padre Tiempo. Uno de nuestros suscriptores en la mañana, Víctor Rodríguez, a quien le mandamos un saludo muy especial, nos hizo un comentario muy bueno, muy acertado, que me puso a pensar y me puso a replantearme la situación. Dice Vic: si se prepara y pelea como le ganó al Chocolate boxeando al retroceso, podría haber una posibilidad de ganarle a Nakatani. Lo mismo en una revancha con Bam Rodríguez. Creo que el Gallo equivocó la estrategia contra Bam. A muchos se les olvida que el Gallo también es un maestro boxeando en retroceso. Eso fue lo que dijo Vic. Saludos, Vic, muchas gracias por tu comentario, me parece muy bueno, se me hace muy acertado y creo que Víctor ha tocado aquí un punto medular: la estrategia. Recordemos que el Gallo Estrada ya cambió de equipo, no noqueó al Traviesito Arce en su última pelea, pero le puso una paliza. Hay quienes dicen que el Gallo no se quiso manchar con el Traviesito. Martín Vélez, uno de nuestros suscriptores, exboxeador profesional, quien sí sabe lo que dice, puso esa premisa sobre la mesa opinando que el Gallo no quiso noquear al Traviesito por tenerle consideración, y hay que reconocer este punto. A veces el boxeador le tiene consideración al colega que tiene enfrente, y eso pudo haber pasado en la pelea contra Karim Arce. Ahora bien, también tengamos en cuenta que esta cartelera no será llevada a cabo en Japón, gracias a Dios. Por lo tanto, los japoneses no tendrán a los jueces a su favor. La cartelera será en un ambiente totalmente neutral. Será en Arabia Saudita, bajo el control del tío Turquis, lo cual le añade un aire de imparcialidad al evento. El Gallo Estrada, bien preparado, boxeando hacia atrás para evitar el jab venenoso de Nakatani y para evitar esos uppers tan devastadores del japonés, boxeando a Nakatani, el Gallo puede dar el batacazo por puntos. Esa es mi opinión. Fíjense que no se me hace tan descabellado, y menos después de ver la hazaña del Chiguas Rodríguez ante Galal Yafai en Inglaterra. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios porque este tema da mucho de qué hablar. Las redes sociales están ardiendo en este momento. Este es el tema de ahora. México contra Japón es el tema y todos están opinando de la super cartelera del tío Turquis en Arabia. Gallo Estrada tiene 35 años, igual que el Chiguas, la misma edad. Tiene un récord profesional de 45 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut ante Jesse Bam Rodríguez. Nakatani tiene 27 años. Está invicto, tiene 31 victorias con 24 de ellas por nocaut, es el campeón mundial gallo de la IBF y del Consejo Mundial de Boxeo, mide 1,73 metros con 174 centímetros de estatura. La estatura de Nakatani y sus condiciones físicas le dan para subir a los pesos super gallo. Nakatani es un peleador que fácilmente puede pelear en super gallo, y si el Gallo Estrada no le gana a Nakatani, si Nakatani le gana al Gallo Estrada, entonces en mayo veremos la pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani en el Tokyo Dome de Japón, porque ese es el plan de los poderosos, se los he dicho en varios videos hasta el cansancio. Ese es el plan de Hideyuki Ohashi y del tío Turquis, una super pelea entre Nakatani contra Inoue en Super Gallo para mayo. Y el Gallo Estrada está de obstáculo para este plan. Ojalá el Gallo les arruine los planes a los poderosos, tal como lo hizo nuestro Chiguas. Es una misión muy difícil, yo sé, creo que todos nosotros estamos muy conscientes de esto. En la mañana, de hecho, hicimos una encuesta y al momento de hacer este video ya han votado 228 suscriptores. Para ahorita yo creo que serán más, pero a como estaba en la mañana, los resultados se veían bastante interesantes, al igual que los comentarios. Les recomiendo mucho que se den una vuelta por la pestaña comunidad al terminar de ver este video y se cheque la encuesta, lean los comentarios y se unan al debate. Pues les preguntamos por su pronóstico para la pelea entre Nakatani contra Gallo Estrada y fíjense, el 30% del respetable público opina que el Gallo Estrada gana por nocaut, el 42% opina que Junto Nakatani gana por nocaut, 24% dice que el Gallo gana por decisión y solamente un 5% cree que Nakatani gana por decisión. Una encuesta que hasta el momento va muy pareja, y si sumamos nos da un 54%. Ese 54% cree que el Gallo gana o por nocaut o por decisión. Esta es de las encuestas más parejas que hemos tenido en Richie Blog y los comentarios están todos ellos muy atinados. Este tiro parece ser un volado y se puede ir a cualquier lado, y yo opino que como la pelea será en Arabia y no en Japón,
El Gallo Estrada con una buena estrategia sí le puede sacar la decisión a Nakatani. La experiencia del Gallo aunada a una gran estrategia lo pueden volver a ser campeón del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbenos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Diciembre 27, ya están enterados. Y no se me hace tan descabellado que gane el Gallo Estrada, porque el Chihuahua Rodríguez ya peleó en el pasado con Nakatani y se fueron hasta la distancia. Dio una enorme pelea al Chihuahua Rodríguez y yo creo que el Gallo Estrada, bien entrenado con una buena estrategia, sí le anda ganando a Nakatani y sí le anda sacando la decisión. En la pelea estelar tendremos Naoya Inoue contra Picasso. El Turquís en el podcast dijo que ya están muy avanzadas las negociaciones para la pelea entre Naoya Inoue contra David Picasso. Una pelea que como fan la veo muy dispareja. Como mexicano, obvio, me gustaría que ganara el mexicano, pero en este caso no veo cómo, la mera verdad. Creo que Inoue noquea a Picasso y a Akhmadaliev y que tendrá el camino libre para enfrentar a Nakatani en mayo. El que no la tiene nada fácil es Nakatani. Creo que el Gallo Estrada tiene más posibilidades de ganarle a Nakatani que Picasso a Inoue. ¿Y ustedes qué opinan? Escríbanos sus opiniones con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. México contra Japón, 5 contra 5 en Arabia Saudita, me parece la mejor idea que ha tenido el Turquís en lo que va del año, y ya les estaremos informando a medida que los nombres de los peleadores sean revelados. Se habla también de Ramón Cárdenas, se habla mucho de Sugar Núñez, de Chapulín Salas y de Willy Baldo. Esperemos honestamente que tomen en consideración al Chihuas, porque a mi gusto es de lo mejor que tiene México. El Chihuas y el Divino Espinosa deben de estar en esta cartelera para que esté completa, para que realmente sea lo mejor de México. Deben de llevar al Chihuas y al Divino. Bam Rodríguez creo que sobra en esta cartelera. Bam Rodríguez contra Teraji no estoy de acuerdo. Creo que esa pelea le toca al Chihuas por derecho propio. ¿Y ustedes qué opinan? Y esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha parecido útil, interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Eso nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia y seguir creciendo. Gracias por sus comentarios y por sus likes. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano que siempre está conmigo en cada video ayudándome a que todo salga al mero pedo. Les mando un saludo a nuestros suscriptores que nos comentan y que comparten nuestros videos porque son lo máximo, amigos. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.